Hay días en que el corazón se nos encoge por tantos suspiros. En la parroquia me encuentro con personas que llegan y me confían la misma herida. Padre, ¿por qué rezo y Dios parece guardar silencio? Hay matrimonios que suplican ser restaurados. Hay quien lleva años sin trabajo. Hay quien en los pasillos de un hospital junta las manos pidiendo por un ser querido. Y hay también quien al llegar la noche mira de frente las deudas, la ruptura, la soledad, y solo acierta a decir: Señor, ¿por qué no me respondes? Conozco bien ese peso, porque yo mismo he vivido jornadas en que el cielo parecía estar cerrado. En medio de las lágrimas, susurré: Señor, dime una palabra. ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? No comprendo. Muéstrame. Y justamente en el umbral de esa confusión llegó una respuesta, no en trueno, sino en una mirada de Dios. Queridos hermanos y hermanas, descubrí que cuando creemos que Dios calla, Él nos está mirando con atención, no vuelve el rostro ante nuestro dolor, se inclina, observa, discierne y luego actúa en su momento. Jesús le dijo a Natanael cuando aún estaba bajo la higuera: Yo te fui. Si él puede detenerse para ver a un hombre bajo la sombra de un árbol común, con mayor razón tiene tiempo para mirar a tu familia concreta. Me gusta imaginar al Señor llamando por su nombre a cada hogar, a cada hijo que se extravía, y decir con ternura: cuando estabas en esa casita, yo ya te estaba viendo. Eso basta para encender de nuevo la esperanza, porque Él ve, recuerda y reconoce. El libro del Éxodo narra que el clamor de Israel subió al cielo. Dios escuchó, se acordó de su alianza con los padres y vio a los hijos de Israel y comprendió. No siempre responde como esperamos, pero mira y conoce. El salmista también se atreve a decir: Señor, tú lo has visto la enfermedad que llevamos, has visto el matrimonio resquebrajado, has visto a los hijos al borde de la tentación, has visto las deudas que nos roban el sueño, has visto hasta la plegaria más pequeña pronunciada en una mañana cansada. Por eso, cuando el corazón se precipita al veredicto de Dios calla, cambiemos la frase y digamos: Dios me está mirando porque para Él somos importantes. Toda revolución del Señor comienza con una mirada. El día que encontró a Simón, detuvo sus ojos y declaró: Tú serás piedra. Una mirada abrió un nombre nuevo, una misión nueva, y la iglesia empezó a levantarse sobre ese fundamento. Cuando Jesús alzó la vista hacia el sicómoro y vio a Zaqueo, dijo: baja pronto, hoy quiero hospedarme en tu casa. Una mirada abrió la puerta de un hogar, abrió la puerta de un corazón, y la salvación llegó a esa casa. Cuando se encontró con la madre viuda de Naín, el Evangelio señala que primero la vio, luego se conmovió y dijo: no llores. El orden es precioso. Primero la mirada,
Después la palabra de consuelo. Luego el milagro. Dios nos enseña así su pedagogía. No actúa con prisa, contempla, se compadece y obra al ritmo de su misericordia. A veces preguntamos, ¿dónde está la palabra de Dios? Y la respuesta desconcertante es que su palabra son sus acciones en lo cotidiano. Desde que abrimos los ojos al nuevo día, el amanecer es palabra de Dios. El aliento que entra y sale es palabra de Dios. El pan sobre la mesa es palabra de Dios. El abrazo de una madre es palabra de Dios. Él habla sin cesar con gestos pequeños, finos, silenciosos, pero el corazón, aplastado por el miedo, pierde a veces el compás para escuchar. Buscamos una voz desde el cielo y olvidamos que la compasión de Dios se escribe en versos de luz matutina y en su presencia discreta en la familia. Por eso, cuando el alma deambula por un hospital o se queda ante la puerta cerrada de un empleo, recuerda que hay una mirada fija en ti. No es mirada de juicio, sino de sanación. Esa mirada ya ha visto el desconsuelo de los esposos que intentan pegar los pedazos. Ya ha contado el sudor del padre que busca trabajo. Ya ha secado lágrimas de hijos exhaustos. Esa mirada está reuniendo toda tu historia, juntando cada dato y esperando el instante justo para intervenir. Como un buen médico no receta antes de auscultar, Dios observa, discierne, se conmueve y luego actúa. Hermanos y hermanas, la fe no borra el dolor de un día para otro, pero abre un sentido nuevo dentro del dolor. Cuando aprendemos a mirar con los ojos de Dios, entendemos que el silencio no es abandono, sino cuidado. No es frialdad, sino concentración. No es ausencia, sino una forma más honda de presencia. En esa postura, el Señor prepara una palabra capaz de transformar, un gesto que reordena y devuelve la paz. Y antes de que eso ocurra, nos invita a algo muy simple: permanecer bajo su mirada, dejar que nuestro corazón sea mirado, conocido y amado. Si ahora te preguntas por qué Dios no me responde, te invito a cambiar la pregunta: ¿por qué está mirando Dios en mí? ¿Qué necesitas sanar, ordenar, llamar por su nombre? Está mirando nuestra fe frágil para que un día cercano nos diga, como a Simón: recibirás un nombre nuevo, un Nusinvich. Como a Zaqueo: quiero hospedarme en tu casa. Un Ustoki, como tocó las lágrimas de la madre de Naín. No llores. Entre la contaminación, las facturas y los resultados clínicos, recuerda que la palabra de Dios sigue resonando a su modo, con una mirada compasiva y con acciones silenciosas que se derraman poco a poco en nuestra vida. Epsilon así. Si ahora tu oración apenas alcanza a ser un suspiro, di con humildad: Señor, sé que me estás mirando. Una confesión sencilla abre la puerta a la sanación. Desde esa mirada, Dios irá hablándote a su manera.
entonces comprenderás que el silencio ya no es un muro, sino una puerta hacia el corazón de aquel que te conoce por completo y te ama hasta el extremo. Queridos hermanos y hermanas, en esa mirada aprendemos otra lección más exigente. Antes de que todo vuelva a su orden, Dios suele permitir que la tierra bajo nuestros pies tiemble desde los orígenes. El libro del Génesis cuenta que la tierra era un caos, tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Antes de la luz estaba la oscuridad, antes del orden, el desorden. Luego Dios habló y la luz apareció poco a poco. Todo fue llamado por su nombre y puesto en su lugar. No podemos separar esto de la mirada de Dios. Él contempla el caos, contempla la enfermedad, contempla las deudas, contempla los conflictos familiares y después pronuncia la palabra que reordena. Pero antes de que esa palabra resuene, permite sacudidas que dejan al descubierto los cimientos. Alguien pregunta, ¿por qué tienen que ser sacudidas? Porque con frecuencia el corazón se ha adormecido sobre seguridades que nunca han sido probadas por el fuego. Un hogar parece sólido hasta que sopla un viento distinto y deja ver grietas ocultas. Un proyecto personal parece firme hasta que un acontecimiento desenmascara apegos egoístas. Una costumbre religiosa parece cumplida hasta que el cansancio revela la superficialidad. Las turbulencias no pretenden rompernos, sino despertarnos, sacarnos de la zona cómoda y levantarnos la mirada hacia aquel que conduce la historia. Como el profeta Elías en la montaña, pasó un huracán que hendía los montes, un terremoto que agrietaba la roca, un fuego abrasador. Pero el Señor no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Al final se oyó un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo percibió, cubrió su rostro con el manto. Salió y escuchó la voz: Elías, ¿qué haces aquí? Después de las sacudidas, llega el murmullo de Dios. Tras la tempestad, su voz delicada reconduce el corazón a la fuente. La pandemia que hemos sufrido no fue solo un hecho sanitario, se convirtió en una especie de diluvio. En el alma, nadie quedó fuera. Pocos pudieron creerse inmunes a la fragilidad. Hasta las vidas más pequeñas fueron alcanzadas por una gran lección de solidaridad y límite. Cuando la ola atravesó las ciudades, salieron a la luz dimensiones que antes ignorábamos. El pobre a la puerta, el enfermo en un cuarto de aislamiento, los familiares separados, las prioridades trastocadas. Todo funcionó como un cribado que nos despierta. Vuelvan no a volver al miedo, sino a la fe. No a los viejos ídolos, sino al único Señor. Y aquí hay una clave decisiva. El silencio de Dios lleva un nombre hermoso: su paciencia. Si la paciencia es saber esperar, ¿qué espera Dios? Espera signos de conversión. La prueba no está para apretar los dientes y ya. Está para mirarnos por dentro y decidir qué debo de tener,
¿Qué debo cortar? ¿Dónde necesito pedir sanación? El profeta Miqueas no teme hablar con dureza. Hay momentos en que se grita y Dios no responde, porque el pecado oscurece el rostro, no para condenar, sino para despertar lo dañado. Ha de ser reparado, lo desviado, enderezado. Toda la creación parece alzar la mano y decirnos en voz baja: no me hieras más. Así, el silencio de Dios se vuelve espacio para que aprendamos la responsabilidad y el amor. Job, el justo que lo perdió casi todo, clama: te pido auxilio y no me respondes. Me presento ante ti y no haces caso. Ese lamento es la voz de tantas familias que lloran a sus seres queridos, del trabajador que perdió el empleo, del joven desorientado. Pero precisamente por ese camino de lágrimas, Dios nos conduce más adentro del por qué no me respondes, al qué debo cambiar para escuchar tu voz. La historia de Nínive ilumina el sendero, una ciudad advertida de que en 40 días sería destruida. El rey se quita el manto, el pueblo se viste de saco, hombres y animales ayunan, todos claman y dan la espalda a la violencia. Y Dios ve sus obras, se compadece y no envía la desgracia. Lo que toca el corazón de Dios no son gritos vacíos, sino un corazón transformado, unas manos que dejan la violencia, una vida reordenada bajo la luz del Evangelio. Comprendido esto, ya no nos desconciertan tanto los silencios. Leemos en ellos que Dios está esperando con paciencia. Aguarda a que soltemos la soberbia para aprender mansedumbre, a que soltemos el miedo para aprender confianza, a que soltemos la costumbre del pecado para aprender la libertad de los hijos. Espera que cerremos la puerta de la habitación, abramos la escritura y el corazón contrito, para que el soplo suave del Espíritu alcance lo más hondo. Espera que empecemos a formular otras preguntas. Señor, ¿en qué debo convertirme dentro de mi matrimonio? ¿Qué necesita sanar mi relación con mis hijos? ¿Cómo debo reordenar trabajo, carrera y tiempo para que tú seas realmente el Señor? Esas preguntas son el inicio de un nuevo orden. Desde aquí la luz comienza a asomar, no la luz estridente del éxito de un momento, sino la luz perseverante de una vida entregada a Dios. Notamos que exigimos menos que Él responda a nuestra agenda y escuchamos más su ritmo. Notamos que pedimos menos milagros instantáneos y reconocemos que el primer milagro es un corazón que se vuelve más dócil, que siente, que compadece, que agradece. Notamos que protestamos menos y aprendemos una oración breve y honda: enséñame lo que debo hacer. Entonces, desde lejos se intuye un soplo ligero, el mismo que oyó Elías, anunciando que la voz del Señor está a punto de elevarse. Cuando la familia se tambalea, no atribuyamos todo al azar. Intentemos mirar con ojos de fe. ¿No será que Dios nos está diciendo:
ha llegado la hora de poner todo en su lugar. Reordenar los tiempos de oración para que su palabra tenga un espacio en la jornada. Reordenar la vida doméstica para que la mesa vuelva a ser altar de amor. Reordenar el uso del dinero para que la justicia y la generosidad guíen las decisiones. Reordenar los vínculos sociales para desterrar palabras violentas y prejuicios que hieren. Al empezar a reordenar así, descubrimos que mucho de lo que parecía derrumbarse en realidad se está reconstruyendo, que muchas pérdidas aparentemente sin sentido eran vacíos necesarios para que la gracia los colmara. Y si el corazón sigue inquieto porque aún no oye nítidamente la voz de Dios, recordemos, después del viento, del terremoto y del fuego, llegó la brisa suave. Después del caos, resuena la palabra: hágase la luz. Después de un tiempo de paciencia, llega el momento de la manifestación. No forzamos a Dios a hablar, pero sí podemos prepararle morada. Con un arrepentimiento humilde, con una fe sencilla, con una caridad perseverante. Entonces, en medio de los temblores del tiempo presente, percibiremos una voz menuda, como un susurro junto al oído. Yo estoy aquí, así, aunque la tierra todavía vibre, el corazón estará en paz, porque sabe que la mano del Creador está poniendo todo en orden según la medida del amor. Queridos hermanos y hermanas, hay instantes que nos dejan sin palabras. A unos le retiran el respirador, otros se recuperan, y el ser querido de uno permanece tendido junto a máquinas frías. Entonces brota una pregunta muy humana: Señor, ¿por qué a otros sí y a mí todavía no? Yo mismo lo pregunté al ver a mi hermana luchar por cada aliento. Pero en medio de esa marea de emociones, una respuesta suave como el viento tocó mi alma. Las cosas no van según tu voluntad, sino según mi disposición. No según tu calendario, sino según mi hora. Al escuchar esto, el corazón se serenó. Comprendí que el camino de Dios no es un atajo y su hora no es el reloj de la impaciencia. Él toca las seguridades a las que nos aferramos, las sacude para que reconozcamos poco a poco que solo Él es la seguridad inconmovible. Desde ese consuelo se me abrió una buena noticia más honda. Dios ha roto el silencio en su propio Hijo. El profeta nos dice: por mucho tiempo guardé silencio, estuve callado, me contuve, como hablando en pasado. Ahora se manifiesta, ahora habla, ahora ya no se contiene. La carta a los creyentes afirma que antes habló muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora habla en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Qué significa que en Jesucristo hallamos la respuesta a nuestras necesidades más profundas? Luz para las tinieblas, camino para el extravío, misericordia para el dolor y vida para la desesperanza. Desde el principio, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Por medio de la palabra todo fue hecho. La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo ser humano. La palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros. No es solo lenguaje teológico, es experiencia viva de la iglesia cada día. Cuando llevé el Santísimo al lado del lecho de mi hermana, no le ve un símbolo abstracto, sino al mismo Jesús. Lo coloqué en un pequeño rincón, dejándole hacer lo que él quisiera. Mi corazón no buscaba un milagro ruidoso para contar, sino un signo suficiente para la fe. Señor, quédate aquí. Y de modo sorprendente, esa presencia silenciosa elevó mi espíritu, como si una fuente nueva de oxígeno inundara la habitación. El oxígeno de la esperanza, de la paz, de la certeza de que el Señor está. Entendí que cuando parece que Dios calla, en realidad me invita a más Jesús, más palabra, más oración, más Eucaristía. Más Jesús es abrir el corazón a una relación íntima, pronunciar su nombre durante el día, hablarle como a un amigo del alma, entregarle nuestros miedos y proyectos. Más palabra es devolver a la Sagrada Escritura su lugar en casa como una lámpara en la noche, con un pasaje breve cada día que alimente el espíritu. Más oración es permanecer unos minutos en silencio ante el Señor, sin muchas palabras, con el corazón abierto. Más Eucaristía es volver siempre que sea posible a la mesa del amor, para que la presencia real de Jesús modele nuestro corazón más que cualquier lección. Estos 4 movimientos no buscan arrancar milagros, sino colocar nuestra vida en la órbita de Dios, donde todo se nos concede según su modo y su hora, para comprender mejor el silencio de Dios. Recuerdo una antigua leyenda sobre un ermitaño llamado Jacón. Se arrodilló ante la cruz y pidió ocupar el lugar del Señor, deseando sufrir en su lugar. Jesús aceptó, pero le advirtió: pase lo que pase y veas lo que veas, debes guardar silencio. El ermitaño lo cumplió, hasta que un día presenció una dura confusión. Un rico perdió su cartera y acusó a un joven inocente, gritándola y golpeándolo. Incapaz de soportarlo, Jacón alzó la voz y defendió al joven. Gracias a ello, el muchacho se libró del mal rato. Entonces el Señor volvió a la cruz y le dijo: baja, no sirves para ocupar mi lugar. No supiste calar. El ermitaño, desconcertado, huyó. ¿No sabías que perder la cartera libraría al rico de un pecado grave? Que el pobre que la halló podría superar una miseria extrema, que si el joven era golpeado, no emprendería un viaje que le costaría la vida. Tú no sabías, yo sí, por eso callo. Esta historia no nos enseña a ser indiferentes ante la injusticia. Al contrario, nos enseña a discernir entre el momento de hablar y el momento de poner el corazón bajo la sabiduría de Dios. Muchas veces creemos ver el cuadro completo y solo tocamos un ángulo. Creemos que nuestra voz corregirá el cielo y solo Dios puede ensamblar el mosaico entero. En tales horas, el silencio de Dios no es abandono, sino la manera en que Él conduce la barca de la historia
por una ruta de salvación más grande, donde cada suceso se enlaza con un sentido que supera nuestros planes. Por eso, queridos hermanos, cuando estemos de pie en el cruce entre la espera y la ansiedad, evitemos dos trampas. Una, la amargura de culpar a Dios. Otra, la desesperación sobre nosotros mismos. Abracemos, en cambio, tres certezas pequeñas pero firmes: confiar en la obra de Dios, permanecer bajo su mirada y perseverar en su camino. Confiar en su obra es no compararnos con nadie, porque el amor de Dios no se mide con nuestras tablas. Permanecer bajo su mirada es dejar que Él siga viendo, ordenando y orientando. Perseverar en su camino es ser fieles en lo concreto. Una oración breve, una página de la Escritura, un gesto de caridad, una misa con todo el corazón. Estos pasos pequeños, repetidos, nos conducen a la paz. Llegados aquí, vemos que lo decisivo no es cuán pronto responde Dios, sino quién responde a Dios. Si le dejamos transformar el corazón de duro a manso, de temeroso a confiado, de encerrado a abierto, aunque no tengamos respuesta para todo, poseeremos la respuesta más importante. Sabremos a quién pertenecemos. Cuidado, perteneciendo al Señor, tendremos la valentía de acoger su hora, la paciencia para atravesar el silencio y la mansedumbre para leer en cada acontecimiento una palabra de amor que se nos ofrece. Así pues, si estás en una sala de hospital o aguardando un resultado clínico o junto a un ser querido que respira con dificultad, susurra una plegaria muy breve y plena: Señor Jesús, quédate aquí. Y añade otra: más palabra, más oración, más Eucaristía. Al decir estas dos oraciones, no obligamos a Dios a entrar en nuestra agenda. Le entregamos nuestra agenda a sus manos. De modo admirable, cuando nuestro calendario descansa en las manos del Señor, la paz empieza a correr como un hilo de agua que, aunque pequeño, es capaz de reverdecer el campo reseco del corazón.